de Webinar Puro Sinaloa al doctor en Derecho Miguel Carbonell Sánchez, director del Centro de Estudios Carbonell. No tengo la menor duda que para nuestros empresarios y emprendedores, y en especial los que se dieron cita en este espacio y tomaron este tiempo de escuchar yo presenciar de viva voz al doctor Carbonell con el tema tan pertinente, dilemas jurídicos para las empresas frente a la pandemia. Sea usted bienvenido, doctor, y expresarle nuestra gratitud como sinaloenses por darnos esta oportunidad. Sin más preámbulos, gracias. Muchas gracias, secretario. Al mismo tiempo, agradezco a todo el equipo de la Secretaría de Economía que se ha dado la tarea de organizar estos webinars para las MIPYMES de Sinaloa. También agradezco la presencia y la compañía de mi compañera, la subsecretaria Moraima Yacín Campomanes, que con su equipo y parte del equipo de la Dirección de MIPYMES han hecho estos webinars posibles. Muchas gracias y un ratito más te saludamos, Moraima. Bien, me voy a dar a la tarea de leer brevemente el extenso currículum de nuestro invitado de lujo de hoy. Miguel Carbonell es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, es socio del despacho Carbonell Consultoría Constitucional, que tiene la asesoría en asuntos de oralidad procesal y amparo. Es investigador nacional nivel 3, que es el nivel máximo del Sistema Nacional de Investigaciones, siendo el más joven científico del país en alcanzar este nivel. Es autor de 83 libros propios y coordinador y compilador de otras 62 obras. Su libro Cartas a un estudiante de Derecho se han editado más de 200,000 ejemplares en varios países y es una lectura sugerida para los alumnos en la mayor parte de las escuelas y facultades de Derecho del país. Ha publicado más de 600 artículos en revistas especializadas y obras colectivas en México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Sus textos se han publicado en 5 diferentes idiomas. Ha dictado más de 1,900 cursos y conferencias en México y en otros países. Ha recibido varios premios a lo largo de su carrera. Por ejemplo, el más del 2018 es el Premio a la Innovación Jurídica por la revista El Mundo del Abogado. Varias bibliotecas y aulas de juicios orales, así como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, llevan su nombre. Es profesor emérito de la Universidad de los Andes en Ecuador. El periódico El Universal lo ha considerado como uno de los 10 más ilustres egresados de la UNAM en toda su historia. Aparte, es un experto en redes sociales. Su cuenta de Twitter tiene alrededor de 230,000 seguidores. Su canal de YouTube tiene ya cerca de 130,000 suscriptores y ha superado los 11 millones de visualizaciones en su contenido en su canal de YouTube, contenido jurídico, por supuesto. Doctor, un honor y un privilegio que nos acompañe esta tarde en el webinar Puro Sinaloa. Adelante y bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al secretario Javier Lizárraga. Muchas gracias, señor secretario, por esta oportunidad. Gracias por sus palabras de presentación y es de verdad para mí un privilegio y un gusto poder colaborar con la secretaría que usted encabeza. En segundo lugar, agradezco a la subsecretaria Salgado por sus amables palabras de presentación y por la tarea de organización de este webinar y hago extensivo el reconocimiento a todo el equipo de la subsecretaría, por supuesto. Lo que quiero esta tarde de manera pues un poco resumida es plantear
algunos de los dilemas jurídicos para las empresas, en general, evidentemente para las empresas de Sinaloa, que es a quien de manera principal va dirigido a esta conversación, pero en general para todas las empresas de México, a partir de algunas de las consultas que nos han estado llegando y que nos han estado planteando en 3 diferentes sectores. En un primer momento referiré a algunas cuestiones de orden laboral. Por supuesto, hay una presión importante que están resintiendo las empresas en términos de hacer frente a sus obligaciones, obligaciones de carácter salarial y lo que de ahí deriva, como por ejemplo pagos de IMSS, pagos de Infonavit, etcétera. También han llegado un buen número de dudas, de cuestiones, de consultas por parte de las empresas respecto al cumplimiento de sus obligaciones civiles y mercantiles, es decir, las obligaciones que derivan de los contratos que se suscribieron y que son de esos contratos que los abogados llamamos de tracto sucesivo. Esto es que tienen obligaciones que se extienden a lo largo del tiempo. Y finalmente, un tercer tema que también me parece que pudiera ser de interés para las empresas, que tiene que ver con esto que llamamos el compliance para empresas. Suena un tanto así, quizá estrambótico, pero es muy sencillo de entender. Es el cumplimiento de la regulación normativa. Las empresas tienen un ambiente de normatividad. En algunos sectores esa dimensión normativa es más amplia y más profunda. Pienso en sectores económicos como, por ejemplo, las industrias de seguros, la farmacéutica, la hospitalaria, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con energía, transporte de pasajeros, etcétera, etcétera. Y hay otros sectores de la economía que tienen menor densidad normativa, menor densidad regulatoria, pero que de todas formas tienen que observar un buen conjunto de normas jurídicas, tanto a nivel legislativo como reglamentario e incluso de normas oficiales mexicanas. En ese sentido, ahí también hay una reflexión importante que quiero compartir con ustedes. Bueno, respecto a lo primero, a ver, para ser muy prácticos y muy aterrizados, las consultas que han llegado en materia laboral dicen, de parte de empresas, dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos frente a esta situación extraordinaria en donde a partir del decreto de la Secretaría de Salud del 31 de marzo se ordena el cierre de todas aquellas actividades que no son esenciales? Como ustedes saben, en ese mismo decreto se señalaron 39 actividades esenciales. Al final se dejó un párrafo ahí un poco abierto, un poco sujeto a la interpretación, pero básicamente eran 39 actividades que se consideraban esenciales y que pueden seguir funcionando. El resto de actividades tenían que parar y siguen en esa situación y van a continuar al menos hasta finales de mayo y luego va a entrar en funcionamiento este sistema que ya ustedes han visto y conocen de los famosos semáforos. Entonces, la pregunta que hacen las empresas, bueno, ¿qué hacemos para poder atender estas obligaciones obrero-patronales, las obligaciones hacia el gobierno, el pago de impuestos, cuando no estamos generando ingreso? Esa es la pregunta, esa es la duda, cómo mantener la actividad empresarial viva, la fuente de trabajo subsistente. Y en ese sentido, la respuesta que nosotros hemos dado a nuestros clientes y a quienes nos han planteado una serie de consultas es que hay que atender en alguna medida y en lo que ello pueda haber sido de ayuda a las disposiciones que han dictado en las entidades federativas los gobiernos estatales para ayudar a las empresas. La mayoría de gobiernos estatales así lo han hecho. El gobierno federal está impulsando algunos programas para medianas y pequeñas empresas, etcétera. Y esto hay que complementarlo con un esquema de negociación. Es muy importante. Hay quien sostiene que no se pueden modificar las condiciones laborales que se generan a partir de contratos individuales de trabajo o de contratos colectivos de trabajo. Esto en realidad no es así. Si ustedes revisan la Ley Federal del Trabajo, y perdón por el aburrido
por la aburrida mención de citar artículos. Ya sé que no todos son abogados y a lo mejor les parecerá aburrido, pero quiero dar el fundamento. Si ustedes revisan los artículos 33, el artículo 57 y el artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo, verán que cada uno de estos dispositivos permite esquemas de modificación de las condiciones de trabajo que rigen al interior de una empresa, repito, derivado de contratos individuales de trabajo o incluso de contratos colectivos. En ese sentido, esas condiciones, en términos de lo que estos 3 artículos de la Ley Federal del Trabajo prevén, por supuesto que se pueden modificar. No hay impedimento legal alguno. Algunas empresas están planteando, por ejemplo, y esas son las consultas, repito, que nos han estado llegando, reducción de jornada laboral, se puede plantear. Han estado también llegando muchas consultas del llamado home office o el trabajo a distancia o el trabajo desde el hogar. También, por supuesto, ahí nada más abro aquí un paréntesis rápido. En home office tenemos déjenme ponerlo así, una laguna en la ley. No hay una regulación respecto a por ejemplo, una consulta típica de empresarios. Oye, ¿cómo puedo asegurarme que en las horas que designamos para home office, efectivamente el trabajador esté cumpliendo con sus tareas, esté cumpliendo con sus deberes? ¿Cómo puedo yo supervisar como patrón que los trabajadores realmente estén en sus casas, pero estén trabajando y no estén, digamos, distraídos porque pues están percibiendo un salario por ese trabajo? La verdad es que en términos de la legislación laboral mexicana no hay una regulación. Había llegado una iniciativa al Senado de la República, pero todavía no se aprueba. Sin embargo, esto, por supuesto, puede ser materia de modificación en el contexto de la pandemia, por supuesto. Esto puede ser materia de reflexión. Y lo más importante, la duda que tienen muchísimas empresas. ¿Se puede renegociar el salario de los trabajadores? Y la respuesta es sí, se puede negociar el salario de los trabajadores. Claro, hay un límite que no se puede en ningún caso rebasar, que es la percepción cuando menos de un salario mínimo de los trabajadores. Eso no puede ser objeto de negociación. Ningún trabajador puede percibir un salario inferior a los 123 pesos diarios, 123 pesos diarios y 185 en los estados de la frontera que se establecieron para el año 2020 como salario mínimo. Pero desde luego que se pueden negociar estas cuestiones. Quiero ser muy claro en esto. Lo que la ley impide, claramente la Ley Federal del Trabajo dice, es que no se pueden modificar las condiciones laborales de manera unilateral. Esto es, no puede ser una decisión solo del patrón, en donde el patrón saque sus cuentas, haga sus cálculos y le avise a los trabajadores o los notifique. Eso no se puede. Eso está prohibido por la Ley Federal del Trabajo. Lo que la ley dice es que la modificación de condiciones laborales puede ser resultado de una negociación que se haga entre trabajadores en aquellas empresas pequeñas que no tengan sindicatos, pues a los trabajadores en lo individual, y en aquellas empresas que tengan representación sindical a través de la propia representación sindical y la organización de los trabajadores. Pero por supuesto que se puede. Algunas empresas nos han consultado también por una disposición que pues se difundió mucho, sobre todo al inicio, en los primeros días del mes de abril. Llegaron muchas consultas sobre el artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo señala que cuando se declare una situación de contingencia sanitaria, se podrá acudir inmediatamente al pago de un salario mínimo durante 30 días y después de los 30 días ya las empresas no tendrían que seguir sufragando ni siquiera el salario mínimo porque estaríamos en el supuesto previsto en el 427 de la Ley Federal del Trabajo, que es la suspensión de la relación laboral. Ojo, suspensión de la relación laboral. La relación laboral estaría suspendida.
Entonces, a partir de la declaratoria de contingencia sanitaria, se activaría el 429. El gobierno federal dejó muy claro a través de comunicados de la Secretaría del Trabajo y de la Subsecretaría de Salud, que ejerce funciones de vocería en el contexto de la pandemia, que no habían activado el 429. Y aquí viene un debate que tuvimos los abogados y que seguramente para los empresarios es aburrido, pero a nosotros como abogados nos encanta porque es un debate de términos jurídicos. ¿En qué sentido? Fíjense, la Ley Federal del Trabajo dice que las empresas podrán acudir al mecanismo del 429 y pagar solamente un salario mínimo a sus trabajadores cuando exista una declaratoria de contingencia sanitaria. Este es el término, contingencia sanitaria. El gobierno federal, en el decreto del 31 de marzo y posteriores, habla de emergencia sanitaria, no de contingencia sanitaria. Puede parecer una diferencia menor, puede parecer una cosa como muy de técnica jurídica, etcétera, pero la interpretación de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal y de la Subsecretaría de Salud es que esto es un supuesto distinto al previsto por la Ley Federal del Trabajo y que no se activa de manera automática el 429. Esto quiere decir que el esquema que le queda a las empresas, y eso es lo que nosotros estamos sugiriendo, es el esquema de negociación, negociación y más negociación. Hay que hablar con los trabajadores, hay que establecer mecanismos de diálogo permanente con mucha responsabilidad, también hay que decirlo, con mucha responsabilidad por parte de patrones, por parte de sindicatos, por parte de trabajadores, porque aquí yo creo que está en el interés de todos la subsistencia de la fuente de trabajo. Es decir, lo peor que le puede pasar a todos, a trabajadores y a patrones, es que las empresas cierren, que las empresas tengan que acudir a los mecanismos previstos en la ley de concursos mercantiles, se tengan que declarar en quiebra, por una razón muy fácil de entender, porque la pandemia, dure lo que dure, va a ser temporal, pero tenemos que ver más allá, tenemos que ver qué vamos a hacer el día de mañana. Y el día de mañana este país necesita empresas abiertas, necesita empresas funcionando, necesita fuentes de trabajo. Entonces, en este llamado que comparto esta tarde con ustedes, por invitación de la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa, hay que ser muy responsables, todos los involucrados. No debe haber abusos, ni de parte de los patrones hacia los trabajadores, ni tampoco una actitud insensata, una actitud irracional por parte de los propios trabajadores. Insisto, la ley, dentro de la ley, estoy pensando en un esquema de negociación que la propia ley permite. Entonces, estamos en una zona, estamos en un terreno perfectamente legal. No hay nada que pueda suponer ni siquiera alguna ilegalidad. Algunas empresas también, sin embargo, pues se van a tener que abocar, y así igualmente algunos ya me lo han comentado, a tener que cerrar. Entonces, independientemente del proceso mercantil de quiebra que está previsto, como les decía, en la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley Federal del Trabajo también contempla la terminación de la relación laboral. Lo pueden ver, por ejemplo, en el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo 434 refiere efectivamente las causales, las causas, pues, de terminación de las relaciones de trabajo, y la fracción primera de este artículo 434 dice que una de esas razones es la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, ojo, no imputable al patrón o a su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. Igualmente, la fracción segunda dice que se puede terminar la relación laboral cuando sea incosteable de manera notoria y manifiesta la explotación de la empresa de que se trate. Es decir, cuando de plano ya le tengas que poner más dinero que el dinero que te genera la actividad empresarial. Entonces, pues en ese sentido, la Ley Federal del Trabajo también está previendo este mecanismo de terminación, y a partir de ahí se pueden abrir nuevos supuestos y nuevas formas de negociación también.
La ley establece una serie de indemnizaciones, de montos de indemnización, etcétera, pero nosotros siempre hemos aconsejado a las empresas y a nuestros clientes que también eso está sujeto a negociación, porque como más adelante diría a propósito de los contratos, pues nadie está obligado a lo imposible. O sea, si la empresa no tiene dinero porque ya se acabó el dinero, porque tuvo que hacer frente a una serie de cuestiones, como por ejemplo los pagos, la declaración anual de impuestos, como ustedes saben, también está la obligación legislativa que no se ha movido del pago de participación de utilidades para los trabajadores. O sea, hay una serie de cuestiones que van bajando la liquidez de las empresas, el capital disponible. Entonces, también de ese capital, pues salen las indemnizaciones laborales por terminación de la relación con los trabajadores. Y si en esa liquidez, o sea, si esa liquidez no existe, si no hay dinero en la caja, pues, para decirlo rápido, pues los trabajadores no van a poder cobrar la indemnización. Eso conlleva la necesidad de que, siendo muy responsables, siendo muy cuidadosos y en un diálogo franco, en un diálogo abierto, pues también se vea hasta dónde pueden llegar, por supuesto, las empresas. En el segundo tema que les había propuesto, igualmente han llegado muchas consultas. ¿Qué pasa con los contratos que son de esa categoría de contratos que llamamos de tracto sucesivo? Es decir, las obligaciones se extienden a lo largo del tiempo. Y aquí la regla general, se los tengo que decir desde el punto de vista jurídico, es que las obligaciones derivadas de contratos, tanto civiles como mercantiles, deben cumplirse en sus términos. Los abogados tenemos una fórmula latina que nos encanta repetir y que da cuenta de este principio general, que es pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda quiere decir, de manera muy, traduciendo del latín, es se tiene que estar a lo pactado, se tiene que estar a lo acordado. Entonces, pues hay que revisar las cláusulas contractuales y, como regla general, estar a esas cláusulas generales. Sin embargo, también en algunas legislaciones civiles se prevé la llamada teoría de la imprevisión. Teoría de la imprevisión que deriva de caso fortuito o de fuerza mayor. Es decir, las condiciones en las cuales se firma un contrato pueden ser de tal naturaleza o pueden ser en determinado supuesto, y esas condiciones, sin que dependa de la voluntad de una de las partes signatarias del contrato, pueden modificarse. Y a veces pueden modificarse de manera radical, de manera completa. Y a partir de estos supuestos de causa de fuerza mayor o caso fortuito, se genera esta teoría de la imprevisión. En algunos códigos civiles está previsto. Y les tengo una buena noticia. Es el caso de Sinaloa. Fíjense, en Sinaloa se llevó a cabo una reforma de su Código Civil en el año 2001. Bueno, yo creo que quienes lo hicieron, quienes eran diputados en ese año 2001, seguramente no se imaginaron que en el 2020 estaríamos en medio de esta tormenta sanitaria, pero qué bueno, sin saberlo, sin imaginarlo, cumplieron con su tarea. Miren, les pido, por favor, que anoten por si luego les interesa y lo quieren ver. Son los artículos 1735 bis, es el artículo 1735 bis, Código Civil de Sinaloa, que tiene varios incisos. Va del inciso A al inciso G y ya establece esta posibilidad de ajuste en las obligaciones contractuales de naturaleza civil. Ahorita me voy a referir a los contratos mercantiles, porque los contratos mercantiles están regidos por una disposición diferente, pero en materia de contratos civiles tenemos estas disposiciones. No quiero aburrirlos con el contenido de los artículos, simplemente remítanse a su lectura, pero hay uno que lo explica extraordinariamente bien y que sí me voy a permitir en muy pocos segundos dar lectura, que es el 1735 bis, inciso B. Inciso B dice: cuando en cualquier momento de la ejecución de los contratos a que se refiere el artículo anterior se refiere a contratos de tracto sucesivo, varíen sustancialmente las condiciones generales del medio en el que debe tener cumplimiento por acontecimientos extraordinarios, fíjense, así dice el artículo, por acontecimientos extraordinarios que no pudieron razonablemente preverse por ninguna de las partes contratantes
al momento de su celebración y que de llevar adelante los términos aparentes de la convención resultaría una prestación excesivamente onerosa a cargo de cualquiera de estas que rompan la equidad en el contrato celebrado, podrá demandarse, aquí viene la consecuencia, oigan esto, podrá demandarse la terminación de este, es decir, del contrato, o bien una modificación equitativa en la forma y modalidades de la ejecución. Entonces, este artículo es la clave. Este artículo que el legislador de Sinaloa, previsoramente, en el año 2001, sin que supiéramos lo que iba a pasar tantos años después, puso en su Código Civil, es la manera de salvaguardar la equidad en el cumplimiento de los contratos y no llevar a cumplimientos inmodificables que pongan en aprietos la situación económica de particulares o de empresas. Ahora, esta disposición, repito, es el Código Civil de Sinaloa y así, en la misma manera, está en diversos códigos civiles, no en todos, quiero decir, no en todos, pero sí en la mayoría de códigos civiles de las entidades federativas. En la Ciudad de México también, desde luego, tenemos disposiciones parecidas, pero esto no rige en materia de contratos mercantiles, porque los contratos mercantiles están regulados por el Código de Comercio. Y el Código de Comercio se atiene al principio que les mencioné hace unos minutos. Esto es pacta sunt servanda. Lo pueden ver, por ejemplo, en el artículo 78, si les interesa ir un poquito más a detalle, en el artículo 78 del Código de Comercio. En ese sentido, la única pequeña ventana, bueno, pequeña y no tan pequeña, pero digamos, la única ventana que existe para contratación mercantil se da a partir de un mandato del Código de Comercio que establece que en todo aquello que no prevea el propio código se aplicará de manera supletoria, es decir, en caso de lagunas, de imprevisiones del código, se aplicará el Código Civil Federal, el Código Civil Federal. Y en el Código Civil Federal encontramos solamente, como les digo, una pequeña ventana que es el artículo 2431. En este artículo 2431 se establece que respecto al contrato de arrendamiento, fíjense, respecto al contrato de arrendamiento, se podrán modificar las cláusulas de cumplimiento de la obligación cuando no se pueda utilizar el bien objeto del contrato, es decir, la cosa arrendada. Entonces, esto resulta aplicable a los contratos mercantiles. Estoy pensando, por ejemplo, en el alquiler, en un contrato de alquiler de un establecimiento mercantil. Bueno, ahí entraría este supuesto que estoy comentando con ustedes. Ahí tendríamos la posibilidad de dejar o hacer alguna modificación, algún ajuste en términos parecidos a lo que pasaba con el Código Civil. Hay que tener muy clara esta diferencia. Parece muy sutil. ¿Cuándo un contrato es civil? ¿Cuándo un contrato es mercantil? Tiene que ver con el lucro. Tiene que ver con el lucro. Si yo realizo un acto de comercio, soy una empresa y alquilo un local, etcétera, eso se va por Código de Comercio. Si yo soy un particular y firmo un contrato de arrendamiento para un bien inmueble que voy a dedicar a uso habitacional, es decir, donde yo voy a vivir, eso es legislación civil, no es mercantil y se rige allá en Sinaloa por su Código Civil. Entonces, parecería una diferencia un tanto sutil, pero es importante tener la claridad de esto que les estoy señalando. Aquí hay dos lecciones importantes que en estas semanas pues hemos tenido que recordar y hemos tenido que aprender a toda prisa porque pues muchas veces ni imaginábamos esto cuando estudiamos la carrera. La primera es recordar un viejo principio del derecho romano, que yo siempre les digo a los clientes, ¿verdad? De acuerdo con el cual nadie está obligado a lo imposible, ya se los mencionaba, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, también hay que ser muy razonables. A mí me han hecho consultas tanto gente que tiene que pagar importantes cantidades de alquiler como gente que tiene que recibir ese alquiler y que está pensando en seguir recibiendo esa cantidad porque ya estaba programado que cada mes le iban a depositar tantos miles de pesos.
Y la verdad es que aquí yo lo que les he dicho siempre es que hay que ser razonables. Si pensemos en un local comercial, en una tienda que está en una plaza comercial y que tiene un contrato suscrito a 5 años y que tiene que pagar 20 o 30, 40 o 80 mil pesos de alquiler y no está recibiendo un solo peso de ingresos, pues a lo mejor te va a pagar el primer mes o a lo mejor te va a pagar el segundo mes. Después ya no te va a poder pagar. Y no es porque no quiera, es sencillamente porque no tiene el ingreso suficiente. ¿Cómo se lo vas a exigir? Me decían, pues vamos a demandarlos para que nos paguen. Y los vamos a demandar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a embargar? O sea, nos podemos quedar con el depósito que dejaron de 1 o 2 meses del monto de la renta, que es lo usual en este tipo de contratos, y a veces hasta 3 meses. Bueno, nos quedamos con esos depósitos. ¿Y luego qué hacemos? Yo creo que eso no conviene a nadie. No conviene a nadie, ni al dueño del bien inmueble, ni a la empresa que tiene que hacer frente a la obligación derivada del contrato de arrendamiento. Entonces, aquí también tenemos que ser, igualmente que en el derecho laboral, pues bastante razonables y entender las posibilidades reales de cada una de las partes involucradas en el contrato. Y la segunda gran lección, y esto a lo mejor me están escuchando, no sé, algunos colegas abogados, pero ahí les va una lección para abogados. Hay que prever teoría de la imprevisión, esto es caso fortuito y caso de fuerza mayor en los contratos. Porque una cosa es lo que dicen los códigos civiles. Si ustedes firmaron un contrato allá en Sinaloa, pues como ya les dije, atinadamente el Código Civil de Sinaloa sí lo prevé, pero en otras entidades federativas no lo prevé. Entonces, un gran aprendizaje para nosotros como abogados es aprender a introducir estas cláusulas contractuales que protegen a las partes en casos imprevisibles, en casos extraordinarios. Fíjense que yo en esto tengo la experiencia desde hace unos años de haber asesorado firma de contratos de empresas que trabajan con empresas mexicanas que trabajan con contrapartes extranjeras, tanto de la Unión Europea como Estados Unidos y Canadá. Y yo siempre he insistido en introducir en los contratos una cláusula de cobertura cambiaria. Y durante muchos años mis clientes me dijeron, no, hombre, no, olvídate. No, ¿eso para qué? El peso está fuerte, la moneda mexicana es un roble, no va a pasar nada. Mira, ahí están las reservas del Banco de México, ahí está la tasa CETE que nos protege, etcétera, etcétera. Y yo siempre insistía, porque además no pasa nada. Es decir, no sobra que tú introduzcas la cláusula. Yo siempre les decía, a ver, las condiciones de pago, las condiciones financieras y económicas de este contrato, la cláusula iba en este tenor, las condiciones financieras y económicas de este contrato subsisten en tanto el peso mexicano no sufra una devaluación mayor al 10% durante el periodo de vigencia del contrato. En caso de que el peso se deslice en el tipo de cambio frente al euro o frente al dólar más de un 10%, las partes acuerdan revisar los términos económicos del propio contrato. Una cláusula de ese tenor. Sencillo, 3 renglones. Y repito, durante mucho tiempo mis clientes me decían, no, a ver, lo importante es que cuándo nos van a entregar los 60 días, lo importante es el crédito 90 días, lo importante es cuándo tarda el transporte de la maquinaria para que llegue desde Kansas, ¿verdad? Y a esto no le daban importancia. Pues fíjense qué gran lección. Bueno, de la devaluación, pues ya ni les digo, ¿verdad? O sea, ya sabemos en cuánto está el euro, ya sabemos en cuánto está el dólar ahorita. Ese tema, pues ya ni tocarlo. Pero vean la necesidad de que los abogados estemos previendo, nos estemos anticipando a los problemas y introduzcamos este tipo de salvaguardas en los propios contratos. Eso es lo que hace que el trabajo de un abogado tenga valor para el cliente. O sea, evidentemente, imagínense con una cláusula de este tenor, en este año 2020, ¿cuánto le hubiera yo ahorrado a las empresas a las que asesoro en términos del deslizamiento del peso frente al dólar? Y esto me lleva al tercer y último tema. El tercer y último tema tiene que ver con el llamado compliance, con el cumplimiento normativo. Aquí se ha venido dando en algunos bufetes de abogados, en algunos despachos, un cambio, creo yo, bastante útil y bastante inteligente en la forma de trabajar con las empresas. ¿Por qué? Porque se está empezando a desarrollar lo que hemos denominado una abogacía preventiva.
¿Qué significa una abogacía preventiva? Una abogacía donde los servicios de asesoría jurídica se anticipan al surgimiento del problema. Como ustedes seguramente saben, y no sé si han tenido experiencias buenas o regulares o malas en ese sentido, las personas normalmente acuden a los abogados cuando ya tienen un problema, cuando ya de plano la cuestión sale de su ámbito de control, cuando ya de plano no pueden hacer nada para defenderse solos, etcétera. Entonces van corriendo con el abogado y ya dicen, licenciado, ayúdenme y no sé qué, y ahí es donde entramos nosotros. Bueno, aquí la cuestión del compliance es esta. ¿Qué pasa si nosotros nos anticipamos al surgimiento del riesgo? ¿Qué pasa si nosotros hacemos, por ejemplo, un diagnóstico, una evaluación de riesgos normativos para las empresas? Y la verdad es que ya cuando se meten ustedes ese tema, cosa que si me están viendo colegas abogados se los sugiero, y si no, es importante que quienes trabajan en empresas consulten con sus despachos, consulten con sus abogados este tema. Pero ya cuando te metes te das cuenta de los enormes riesgos que puede tener una empresa y que a veces no imaginamos. Hace un año, poquito menos de un año, me llegó una consulta de una empresa que relativamente pequeña, tiene unos cuantos trailers que usan para transporte de mercancías, y resulta que de repente detiene la policía a uno de estos camiones, y adentro del camión pues venían varios migrantes de Centroamérica. Entonces, ya indagando un poco y platicando con la gente de la empresa, pues tuvimos noticia de que lo que hacía el chofer de ese tráiler era, ahora sí que era plurinominal, ¿verdad? Pero no plurinominal como los diputados, era plurinominal porque está en varias nóminas. Es decir, trabajaba formalmente para la empresa como chofer, pero cuando descargaba la mercancía y traía vacío el tráiler, pues subía personas y las traía. Bueno, eso puede suponer, oigan esto porque esto es poco conocido, responsabilidad penal para la empresa. Responsabilidad penal para la empresa. Claro, cuando yo se lo dije a mi cliente me dijo, no, a ver, espérame, yo no sabía. Ah, ¿no sabías? ¿Qué crees? Que tienes un deber de supervisión y tienes un deber de diligencia en esa supervisión. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 421 y siguientes, que están ya vigentes en todo el territorio nacional, establecen esa responsabilidad penal también para las empresas. Entonces, aquí la cuestión es hacer una evaluación de riesgos, anticiparnos al surgimiento del riesgo y de esa manera generar lo que llamamos un programa de compliance. También se puede llamar programa de cumplimiento normativo, en donde a través de un documento escrito con toda la formalidad que sea necesaria y atendiendo a las especificidades del giro económico, mercantil, empresarial que tenga cada unidad económica, se detalle el protocolo de actuación para evitar caer en esos riesgos normativos. Por ejemplo, una cosa que muchas empresas no conocen, pero el año pasado se llevó a cabo una profunda reforma laboral. El 1 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo ya se señala como una obligación de todas las empresas de este país, de todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas, etcétera, de contar con protocolos de prevención de acoso sexual y laboral en el trabajo. Protocolos, repito, protocolos de prevención de acoso laboral y de acoso sexual en el trabajo. Todas las empresas deben de tenerlo. Si no, lo que pasa es que aquí nomás trabajan mis primos y somos 5. La Ley del Trabajo no distingue. Si ustedes leen el artículo 132, ahí claramente lo van a encontrar. Esto no estaba antes del año pasado. Esto fue algo que se incorpora con la reforma laboral del 2019. Pero al igual que este protocolo, pues tiene que haber otros protocolos. También está la famosa norma oficial mexicana, la 035, ¿verdad? Que entró en funcionamiento este año sobre medición de estrés laboral, y que de repente las empresas dicen, bueno, ¿y esto sí es cierto, no es cierto? No, claro que es cierto. Oye, pero ¿a poco? ¿Y sí lo tengo que hacer? Sí lo tienen que hacer, porque si no,
les pueden poner multas. Las multas previstas para quien incumpla la NOM 035 llegan hasta los 780,000 pesos. Y en caso de que reincida una empresa, puede llegar al doble. Estamos hablando de multas que pueden alcanzar el 1,5 millones de pesos. Son multas altísimas. ¿Se pueden ahorrar esas multas? Hay que cumplir con la NOM 035. Hay que cumplir con los protocolos de prevención de acoso sexual y acoso laboral. Y todo esto se puede llevar a cabo a través del compliance. De tal suerte, pues, que en este modelo de abogacía preventiva tenemos nosotros un gran trabajo y podemos aportar mucho de valor a las empresas. En México yo no conozco estudios que se hayan hecho en esta materia, pero en Estados Unidos sí hay un conjunto de análisis que se han hecho de la diferencia en el impacto, en el cumplimiento de impacto regulatorio de las empresas. Aquellas que tienen programa de compliance se han ahorrado el 90% de multas, de sanciones, de cobro de recargos, etcétera, que les pueden hacer las autoridades. Entonces, aquí es muy sencilla la lógica, es una lógica que todo empresario entiende rápidamente, que es el programa de compliance, invertir en un programa de compliance te ahorra dinero, te ahorra riesgos reputacionales. Esta es otra dimensión también, más allá de lo económico. ¿Cuánto vale la reputación de tu empresa? ¿Cuánto vale que tu empresa no salga en las 8 columnas del periódico porque traía el chofer migrantes indocumentados en el tráiler, ¿verdad? En la caja del tráiler. Puede ser una afectación reputacional, como ejemplos que hemos visto repetidamente en otros países, y que también hay que cuidar, porque de esa manera estamos cuidando la empresa, estamos cuidando la fuente de ingresos, estamos cuidando la fuente de trabajo y entre todos estamos prestando un mejor servicio. Bueno, estas son las 3 cosas que les quería comentar: los desafíos en materia laboral, el tema de contratos, tanto civiles como mercantiles, y la oportunidad, ahora que estamos, no es que estemos menos ocupados, estamos trabajando de lunes a domingo cantidad de horas todos los días, pero ahora que tenemos el espacio de reflexionar sobre qué podemos como abogados aportar para el provecho económico y la subsistencia de las empresas, creo que el compliance nos abre una puerta también muy importante. Muchas gracias a todas y todos ustedes y estoy a sus órdenes por si hubiera algunas preguntas. Tengo unos minutos todavía disponibles. Si hubiera alguna pregunta, estoy por supuesto a sus órdenes. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Realmente, pues, nos abre una ventana de conocimiento y nos pone en la reflexión de lo necesario que es tener siempre de cerca un abogado y alguien que realmente nos vaya acompañando en este camino de las empresas, ¿verdad? Tengo algunas preguntas, por supuesto. Nos dice Jorge, las obligaciones que tenemos de arrendamiento en plazas comerciales con altos costos y complementos como mantenimiento y publicidad, estamos ante un escenario complicado y han estado mandando las facturas completas los meses de abril y mayo. ¿Qué se puede hacer si los negocios están cerrados desde el 31 de marzo? Soy RIF y no hay manera de cumplir sin flujo de ventas. ¿Nos puede dar un poco de luz al respecto, por favor? Sí, con mucho gusto. Laura Intiveros. Perdón. Adelante. No, adelante. Voy a anotar entonces las preguntas. Mando 2, 3 preguntas, doctor, para ir dándole seguimiento. Las empresas con actividad no esencial están obligados a pagar al empleado aún siendo declarado emergencia sanitaria, que era parte de los comentarios que nos hacían, ¿no? Gerardo Clara, ¿la teoría de la imprevisión es benéfica para algunas de las partes o para ambas? Muy Iniciamos bien. con esas 3, doctor. Con mucho gusto. Respecto al tema del arrendamiento del local y a las facturas que les han estado enviando, creo que fue Jorge, ¿verdad?, quien preguntó esta primera cuestión. Ahí
tenemos, como les había señalado, el artículo 2431 de el Código Civil Federal, que es supletorio al Código de Comercio. Entonces, si se trata de un establecimiento de naturaleza mercantil, como es el caso porque según escuché, está el local o los locales están en plazas comerciales, entonces es un acto de comercio, sería aplicable el Código Civil Federal y no el de Sinaloa en este caso o del lugar donde esté el bien inmueble ubicado. Y tendríamos la posibilidad de usar este 2431 para modificar las condiciones contractuales. Ahí puede haber una modificación independientemente del argumento legal. Entonces yo lo que le diría es, por escrito, tiene que haber una notificación por escrito por parte de usted en donde le comunique al propietario del bien inmueble que usted está alquilando que en vista de la situación extraordinaria, usted opta por acogerse a las condiciones del 2431 y pide una modificación del contrato respectivo. Esa es mi sugerencia. Independientemente de esto, pues hay diversas estrategias aquí. Ahí sí depende un poquito de la fuerza con la que la propia empresa se sienta frente a los propietarios de los locales. Hay empresas que de plano han dicho no pago y no pago y hazle como quieras. O sea, no te voy a pagar un centavo, sígueme mandando las facturas, no te voy a pagar. Hay otras que están optando por una negociación, porque independientemente, Jorge, de que usted le mande esta carta que yo estoy señalando por escrito, citando el fundamento jurídico, la exposición de razones, etcétera, independientemente de eso, usted tiene el canal de negociación abierta. O sea, el canal de negociación es algo que siempre se puede emplear y que no hay que verlo como un pleito, como la necesidad de terminar de malas y de no hablar. No, al contrario. Vamos a ver en dónde está el interés de todos. Vamos a generar una zona de acuerdo y de consenso para que, en medida de lo posible, pues nos vaya bien a todos. Esa sería mi respuesta. En la segunda pregunta, las empresas que tienen giros económicos y comerciales que no están en la lista de las 39 actividades definidas como esenciales por el decreto del 31 de marzo, ¿tienen que pagarle a sus trabajadores? Sí. Absolutamente sí. No hay ninguna salvedad, ninguna salvaguarda en términos de las obligaciones contraídas por los contratos individuales de trabajo o por los contratos colectivos de trabajo. Ahí es donde yo al principio de mi intervención señalé el fundamento que da la Ley Federal del Trabajo para que se pueda entrar en un esquema de modificación de condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo que, repito, tienen que ver con extensión de la jornada laboral, que tienen que ver con lugar de desempeño del trabajo, que tienen que ver con salarios, por supuesto. A mí, por ejemplo, hace muy al principio, en abril, me tocó asesorar a una empresa que propuso el siguiente esquema. Le dijo, a ver, en los próximos 3 meses, ahí sí ya el empresario fue muy inteligente, fíjense, porque fue muy previsor. Y lo que acordó con sus trabajadores es esto. Era una empresa que tenía 24 trabajadores. Entonces, lo que hizo fue decirles, a ver, lo que es las quincenas del mes de abril, las del mes de mayo y las del mes de junio, no se las voy a pagar, no se las voy a pagar en el momento en que corresponda. Se las voy a pagar hasta la primera quincena del mes de julio, ¿Por qué? Pues porque no voy a poder pagárselas, no voy a poder pagárselas. Si me quieren demandar, demándenme, pero ese es el esquema que les propongo. Todos los trabajadores aceptaron esa condición porque sabían que era eso o de plano irse a pleito con su patrón y a ver cómo iba a quedar el asunto. Una cosa que se me olvidó mencionar y qué bueno que ahorita la subsecretaria Salgado me da esta oportunidad con esta pregunta que me refiere, es que si van a modificar las condiciones de trabajo de sus trabajadores en sus empresas, lo pongan por escrito. Esto es absolutamente importante. Tienen que convenir por escrito la modificación de condiciones laborales. Si no lo ponen por escrito, están corriendo un grave riesgo jurídico. Los pueden demandar tan pronto abran las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, cualquier modificación tiene que tener la firma
del patrón, la firma del trabajador y la firma de testigos. Ahí mi sugerencia es que los testigos sean propuestos por el propio trabajador para que no haya problemas de que son testigos del patrón, etcétera, cosa que es bastante común argumentarlo en los juicios laborales. Entonces, ahorrémonos este problema. Seamos muy cuidadosos. De repente hay clientes que me dicen, oye, pero estamos en la casa, ¿cómo le hago llegar el contrato, etcétera? Más vale que inviertan 400 pesos o 600 pesos en un servicio de mensajería y que les lleve y les traiga el contrato firmado a que se arriesguen una demanda el día de mañana que les va a salir mucho más cara. Entonces, también en esto hay que ser muy, muy cuidadosos. Y a la tercera pregunta sobre si la teoría de la imprevisión beneficia a una de las partes o a ambas, pues yo creo que está un poco en la lógica de que no pudimos anticipar este problema. O sea, ¿quién se lo hubiera imaginado? Vaya, si yo les digo en febrero o en enero o en diciembre del año pasado, oye, ¿hubieras imaginado la situación tan difícil en la que estamos? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros. ¿Para qué sirve la teoría de la imprevisión? Pues para eso, para darnos cuenta que los contratos se firman y se deben cumplir a rajatabla en situaciones de normalidad. Pero cuando estamos enfrentando un fenómeno absolutamente extraordinario, pues tenemos que ser razonables y por eso es que los códigos civiles establecen el conjunto de disposiciones que ya referí, porque cambiaron las situaciones. Es decir, si yo estoy generando ingresos en mi empresa, pues yo no tengo problema en pagar y asumir mis obligaciones. El problema es que de repente la fuente, ¡pum!, se cierra. Y se cierra no para una quincena, se cierra, pues ya cuántas semanas llevamos. Entonces, hay empresas, y quiero decirles también, no sé si me están viendo abogados, pero quiero decirles que les está pasando a despachos de abogados. Tengo varios colegas que no tenían nada de liquidez, o sea, no tenían nada de efectivo en la caja y que de repente están pasando enormes problemas, están teniendo que pedir préstamos, otros están despidiendo gente, están cerrando despachos de abogados. Muchas veces nosotros hemos dado varias veces un curso que se llama Plan de Negocios para Abogados. Y siempre sugerimos esto. Hay que tener lo voy a decir en términos coloquiales, un guardadito de entre 6 y 12 meses de tus gastos fijos. Es decir, tú tienes que hacer tu cálculo de cuántos son tus gastos de nómina, tus gastos de alquiler, si estás pagando un alquiler para el despacho, tus gastos de internet, teléfono, etcétera. Haciendo ese cálculo tienes que multiplicarlo por 6 y ese es el mínimo que tienes que tener disponible en tu cuenta de banco, que lo tienes que tener en líquido, no en una inversión a un pagaré a 365 días, no, lo tienes que tener en líquido, mínimo 6 meses, puede llegar hasta 12 meses. Imagínense la diferencia de la situación financiera y de la preocupación que los abogados sienten en la noche si hubieran hecho caso de este consejo y los que no tuvieron manera de generar ese ahorro, esa capacidad de liquidez. Pues esa es la diferencia entre vivir cómodamente o vivir una situación extremadamente difícil. Yo creo que la teoría de la imprevisión va en ese sentido precisamente y beneficia a todas las partes en un contexto que nadie quiere, que nadie imaginó y en el cual todos deseamos salir adelante. Excelente, doctor. Continuamos con las preguntas. Si un trabajador tiene firmado un contrato, pero de acuerdo al artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo, impide que se lleve a cabo, la empresa tiene la obligación de cumplir dicho contrato. Si en la fracción primera se lo impide, el trabajador tiene la obligación de enumeración de recibir el salario, de la remuneración, debe ser la pregunta, ¿no? Si se ha llegado a un caso fortuito de fuerza mayor. Continúa la pregunta. Si hubo una suspensión de acuerdo al 429, ¿las empresas tienen la obligación jurídica de pagarle a los trabajadores? Que ya lo comentó, ¿verdad? Sí, a ver, rápidamente, nada más antes de que me haga subsecretaria la siguiente pregunta, nada más déjeme, es el 427, no el 429. El 427 dice, son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, fracción primera, la fuerza mayor o el caso fortuito.
Estaríamos un poco en ese supuesto, en el supuesto de la fracción primera. En ese mismo artículo, el 427, viene esa discusión del juego de palabras entre el decreto de la Secretaría de Salud Federal y pues lo que algunas empresas entienden que debería haber hecho el propio gobierno federal, porque en la fracción séptima dice que se estará en el supuesto de suspensión temporal cuando la suspensión de labores o trabajos sea resultado de una declaratoria por parte de la autoridad sanitaria competente de contingencia sanitaria. En esta fracción séptima, en el supuesto de la contingencia sanitaria, estoy a la letra de la ley. Me estoy refiriendo al término usado por la Ley Federal del Trabajo. Contingencia sanitaria. En ese supuesto se activa de manera automática el 429 en el sentido de que sin autorización de ninguna, por ejemplo, de las juntas de conciliación, arbitraje, etcétera, el patrón automáticamente tiene la obligación de asumir un salario mínimo durante 30 días, dice esta disposición del 429. Entonces, pues como no se dio eso, o sea, muchas empresas estaban esperando eso. Realmente, incluso todavía para el pago de la segunda quincena del mes de abril, yo tenía varios clientes que decían, oye, pero ya viene lo del salario mínimo, ¿verdad? Pero ya viene. ¿Y qué creen? Pues nunca llegó. Pues ni modo, esa fue una decisión que tomaron las autoridades federales. Ellas sabrán cuál es la razón. Yo no la sé, desconozco ese razonamiento que hicieron, pero yo tengo el deber como abogado, pues, de interpretar la norma, ¿verdad? Entonces, ahorita realmente no habría posibilidad de activar el 429 para efectos del pago del salario mínimo. Muy bien. Jorge Becerra nos dice, ¿qué pasa con las plazas que en su contrato marcan como domicilio la Ciudad de México o Monterrey y el Código Civil en el tema de arrendamiento, pero los locales están en Sinaloa? No, las partes son libres de fijar. ¿Qué aplica? Las partes son libres de fijar el lugar. Al momento de firmar un contrato, las partes de común acuerdo fijan la sede geográfica de cumplimiento de la obligación. En ese sentido, por supuesto, si se puede decir, la obligación es para el pago de la renta de un local que está en Monterrey, la obligación de pago es en la Ciudad de México. Eso se puede establecer por la voluntad de las partes. No hay ningún problema, porque realmente, pues en el mundo contemporáneo esas obligaciones se cumplen a veces hasta por internet, ¿verdad? O sea, tú pagas tu renta por medio de transferencia y no importa respecto a qué bien te estés obligando. Y de hecho, hay veces que hay contratos que señalan bienes en varias entidades federativas o que señalan contratos de medios de transporte que van circulando por el territorio nacional. Entonces, más bien es donde las partes señalen. Las partes, pues hay que ver el contrato, hay que analizar el contrato. Esa es la verdad. Muy bien. Marcos Barrón nos dice, ¿qué opina de la obligación de pagar salarios después del 30 de abril, en la que se venció un mes de pago de salario íntegro, que con fundamento en la fracción primera del 427 y 430 de la Ley Federal de Trabajo, que ya lo comentó, ¿verdad? Guillermo Franco, ¿qué pasa con la renuncia de derechos si el convenio laboral no se ratifica ante la Junta? ¿Hay posibilidad de recesión y nulidad? A ver, esa es una muy buena pregunta. Ojo con eso, ojo con eso. No, la Ley Federal del Trabajo no acepta la renuncia de cualquier prestación laboral a la que tenga derecho el trabajador en virtud de un contrato individual de trabajo o en virtud de un contrato colectivo. La renuncia de derechos no está permitida. Por eso yo insistí, y qué bueno que esta pregunta, subsecretaria Salgado, qué bueno que me da usted la oportunidad de compartirlo con todas las personas que nos están viendo. Yo insistí en el término de la negociación, porque tiene que ser de común acuerdo. O sea, la renuncia de derechos no te la van a hacer válida en la Junta, no te la van a hacer válida, te van a anular eso. Por eso es muy importante ponerlo por escrito, que conste
el acuerdo de voluntades entre las partes, que haya testigos de ese acuerdo de voluntades, o sea, que se haga con toda la formalidad. Yo sé que puede ser engorroso y hay clientes que son empresarios y que quieren todo, pues obviamente rápido y fácil y están en su derecho, desde luego. Pero aquí el asunto es que nosotros como abogados les tenemos que ahorrar problemas futuros a nuestros clientes. O sea, yo lo que les digo es, hagamos bien las cosas porque si no te va a salir más caro más adelante. Y sí estaríamos en ese supuesto que menciona, creo que es Horacio, ¿verdad? Creo que me dijo Horacio, subsecretaria. Creo que sí estaríamos en el supuesto. Guillermo, perdón, discúlpeme. Guillermo, sí estaríamos en el supuesto de que si la Junta no valida ese acuerdo, sí estaríamos en el supuesto de rescisión, con lo cual le iban a salir los 3 meses de la indemnización más los 20 días por año más las partes proporcionales. Pues le iba a salir muy, desde mi punto de vista, le iba a salir muy caro y no le conviene. Muy bien, continuamos. Fernando Fernández, para modificar un contrato mercantil, ¿se debe apegar al Código Civil Federal o al de Sinaloa? No, la materia mercantil en México es competencia federal. ¿Por qué? Porque tenemos un código de comercio que rige para toda la República y que regula todos los actos de comercio. La materia civil, en cambio, sí es de la estricta competencia de las entidades federativas. Sinaloa tiene su código civil, Chihuahua tiene su código civil, Tlaxcala, por supuesto, etcétera. Entonces, ahí hay que hacer la distinción. Los actos de comercio se rigen por la legislación federal en materia mercantil. La definición de qué es un acto de comercio la pueden encontrar ustedes en el artículo 75 del Código de Comercio. Muy bien. Ana nos pregunta, ¿el decreto que obligaba a pagar el salario solo obligaba hasta el 30 de abril y mayo ya no? No, no hay ningún decreto que obligue al pago del salario. Lo que pasa es que el decreto no declaró la contingencia sanitaria. El decreto del 31 de marzo usó otro término que puede parecer semejante. A lo mejor dicen, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues eso fue lo que argumentó la autoridad federal, ¿verdad? La autoridad federal declaró emergencia sanitaria, no contingencia sanitaria, que es el supuesto previsto en la fracción séptima del 427. Entonces, en ese sentido, ningún decreto dijo que se tiene que pagar el salario íntegro. Eso lo dice la Ley Federal del Trabajo, lo dice el contrato individual de trabajo o lo dice el contrato colectivo de trabajo. Ese es el supuesto. Y ese supuesto rige, pues, para abril y para mayo y para lo que venga, con la excepción de que las empresas se sienten a negociar con los trabajadores. Podemos hacerlo ahora de manera remota perfectamente y acuerden una modificación. Ojo, que no una renuncia de derechos. Ya dije, eso no está permitido por la Ley Federal del Trabajo. No es renuncia de derechos, es una modificación consensuada, perfectamente negociada entre las partes de las condiciones de trabajo, por supuesto. Doctor, tenemos 2 preguntas más. ¿Podemos continuar para posteriormente cerrar? ¿Le parece bien? Yo creo que dos más y cerramos. Perfecto. Muchas gracias. Ok, muy bien. Ricardo Uriel nos pregunta, ¿qué pasaría si una persona se lastima físicamente dentro de un horario de home office? ¿Se indemnizará? Esa es una muy buena pregunta. Como les dije, el home office no está regulado en la Ley Federal del Trabajo. Como ustedes saben, para que sea accidente de trabajo, la ley exige que sea en el traslado hacia la fuente de trabajo o en el interior de la fuente de trabajo. El domicilio propio, el domicilio particular, es un lugar de fuente de trabajo cuando se está llevando a cabo home office. Pues en principio se diría que no. Ahí habría que ver si la posibilidad de hacer home office deriva
de una pura instrucción verbal o de algo que el trabajador haya entendido de manera implícita, o si efectivamente se llevó, como yo sugerí hace unos minutos, un convenio en donde se determine justamente el lugar en el que se tiene que cumplir con las obligaciones derivadas de la relación laboral. Entonces, en principio yo diría que no, pero desde luego esto, pues el problema es que el home office no está regulado. O sea, si ustedes leen la Ley Federal del Trabajo, pues no hay ninguna regulación de home office. Así es. Bueno, y por último, doctor, ya para no excedernos, en el tema de arrendamiento, si ya no me contesta el arrendatario para pagar las últimas 2 rentas y ya venció el contrato antes de la pandemia, ¿puedo tomar posesión del bien o qué tengo que hacer? Esa es una pregunta que nos han hecho con bastante frecuencia. Yo en eso sugiero ser muy cautelosos. La tentación inmediata es llegar y decir, ya venció el contrato, no sacaron las cosas, yo se las pongo en la calle y me adueño del bien inmueble que es mío, yo soy el propietario y pues ya no está vigente el contrato. En aquellos supuestos donde de plano se necesite el bien porque ya les urja tomar posesión, yo diría que hagan eso con acompañamiento de notario. Puede ser una diligencia que salga cara, ya saben ustedes que los notarios pues no cobran poco, ¿verdad?, por su trabajo, pero vale la pena esa inversión para que haya una fe pública de aquellos bienes que estaban dentro del inmueble, aquello que se está sacando, en dónde se está depositando, etcétera, para evitar riesgos legales. Y en aquellos casos donde no urja esto, una notificación personal con un correo certificado al arrendatario, en donde se le comunica que tiene tantos días para abandonar el bien inmueble y después, insisto, si no hay ningún tipo de respuesta o no hay ninguna urgencia, plantearlo eventualmente ante un tribunal. Esa es la forma de evitar los riesgos. Yo sé que hay personas que a esto se les puede hacer un tanto exagerado, un tanto incómodo y que van a ir y van a tomar posesión del inmueble. Bueno, ahí también nosotros como abogados les podemos dar asesoría y les podemos acompañar en ese tránsito para minimizar el riesgo, pero no es lo mejor, sinceramente se los digo, esa actitud un poco así con premura de que es mi bien inmueble y voy y tomo posesión, yo creo que hay que ser precavidos, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo tan delicados. Muy bien, doctor. Nos gustaría que nos pasara, por favor, sus redes sociales, su correo electrónico para hacerle llegar las preguntas de muchos de los participantes que siguen hasta ahorita teniendo más preguntas para usted. Si nos comparte, por favor. Sí, con mucho gusto. Me pueden encontrar en Facebook. Ahí me pueden escribir. La verdad es que el correo electrónico cada vez lo uso menos, pero me pueden escribir en mi Facebook. Me pueden escribir en Twitter también. En fin, es relativamente fácil encontrarme en redes sociales y con mucho gusto, en la medida en que yo pueda, pues seguiremos atendiendo las consultas y las dudas, que son muchas y que yo creo que se van a seguir planteando. Yo creo que esto va para largo todavía. Las autoridades sanitarias así lo han valorado. Hay que estar muy pendientes de la información, pero también es importante saber que estamos ante la primera ola, como han dicho también las autoridades sanitarias. Estamos ante la primera ola. Puede venir una recaída, podemos volver a enfrentar situaciones de cierre obligatorio de negocios. Entonces, en la medida en que no está todavía disponible la vacuna en contra del coronavirus, creo que tenemos que estar muy precavidos y sobre todo, como les digo, minimizar riesgos legales. Las empresas que estén bien protegidas desde el punto de vista legal tienen muchas ventajas. Ventajas reputacionales, ventajas fiscales, ventajas para evitar sanciones, multas, etcétera. Y nuestra tarea como abogados es dar ese tipo de asesoría, dar esa visión anticipatoria para evitar que ya el riesgo se materialice y que pueda dañar a la empresa, porque ya de por sí la situación financiera está muy delicada como para que además le añadamos incumplimientos regulatorios que al final no convienen a ninguna empresa, sea del tamaño que sea.
Así es, doctor. Pues le daré la palabra al secretario Javier Lizárraga para que cierre la sesión, sin antes agradecer de mi parte la disposición de usted, la generosidad de su compartir, y dejo a mi secretario para que haga un cierre de la sesión. Muchas gracias. Doctor, extraordinaria, qué bárbaro, wow, muy contentos, muy agradecidos. La verdad es que nosotros iniciamos también con una actividad dentro de la Secretaría de Economía de poner de acuerdo precisamente arrendadores y arrendatarios. No creo que nos haya ido muy mal, pero sí hubo buenos acuerdos. Qué buena exposición, y la verdad, yo que soy empresario también, aparte de la cachucha del secretario de Economía, qué buen tip es el de incluir en los contratos un tipo de cambio, cómo se volviera tan diferente este tipo de eventos tan extraordinarios, tan impredecibles, tan inéditos, poderlos poner en un contrato que más del 10% nos sentamos otra vez a negociar un contrato. Enhorabuena, muchas gracias, doctor. Ha sido un placer, y nos dijo muy bien la subsecretaria, un honor de haber compartido esta charla contigo, y muchísimas gracias por todo lo que nos has aconsejado. Excelentes tips. Sinaloa te lo agradece mucho. Enhorabuena, buenas noches. Que estén muy bien, y ahí estamos en contacto. Gracias, muy buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias a todos. No se olviden de revisar la agenda. Webinar Puro Sinaloa. Seguimos con muchas más conferencias, cursos. La semana que entra va a estar muy enriquecedora, con muchísimos temas de interés para todas y todos. Moraima, ¿quieres agregar algo? La subsecretaria Moraima, que todavía nos acompaña por aquí. ¿Ya se nos fue? Sí, ya se nos fue. Bueno, pues continuamos. Mañana, chequen la agenda, webinar Puro Sinaloa. Y muy próximamente tendremos todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Vamos a tener asesores y facilitadores de Amazon, de Mercado Libre y de Alibaba. Entonces, la semana que entra se va a poner muy buena. Veo muchas caras que han estado con nosotros. Me da gusto verlos. Lucía, mucho gusto en verte. De verdad, gracias por acompañarnos. Blanca, ¿quieres agregar algo más? Muy buenas noches a todos. Qué gusto que nos hayan acompañado. Fue una charla súper interesante, y esperamos que, como lo dijo ya la subsecretaria, la próxima semana tengamos muchos más temas de interés para todos ustedes. Recuerden que se publican para el sábado, ya está la publicación, y queremos recordarle, como todos los días, las redes sociales de la Secretaría. Es en Facebook, Secretaría de Economía Sinaloa, en Instagram, Economía Sinaloa, y en Twitter, Sinaloa Sedeco. Y sobre todo, que si quieren grabar un video comentando qué les pareció, pues qué les han parecido estas charlas de webinar, las pueden enviar al correo registro.eco.sin@gmail.com o al WhatsApp 6674940682. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenas noches y Puro Sinaloa. Hasta mañana.